tal? Muy bien, Mario Balbini. Bienvenido a la reunión. Buenas tardes. Buenas Espero, tardes. jóvenes, de Buenas que tardes, hayan presente, pasado una presente. bonita semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Algunas novedades? Vamos a empezar la sesión. Quisiera hacer algunos comentarios. Siempre hay novedades, ¿no es cierto? Miren, jóvenes, entonces, yo quisiera empezar comunicándoles, ¿no? Les voy a comunicar que, como siempre, hay innovaciones y modificaciones. Hubo una interrupción del servicio. Bien, jóvenes, entonces, como les estaba comentando, quisiera empezar informándoles que, como siempre, a veces hay cambios en cuanto a los medios a los métodos de comunicación, sobre todo, ¿no? A nivel institucional, ahora se ha creado un nuevo correo institucional para todos los profesores. Y por este medio, o sea, por el correo institucional que yo les voy a dar posteriormente, por este correo institucional nosotros vamos a comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, anteriormente me han estado dejando las tareas por mi correo personal, pero ahora se han tomado, como repito, estas nuevas decisiones de que vamos a utilizar el correo institucional. Yo les voy a dar luego el correo y de esta manera vamos a continuar nuestras clases en forma normal, ¿ya? Siempre, muy bien, Moisés, buenas tardes. César, Víctor, muy bien. Entonces, muy bien, jóvenes. Entonces, esta era la comunicación que quería hacerles, ¿no? De que vamos a utilizar el nuevo correo institucional a partir de estas clases, ¿ya? Asimismo, también la recomendación de siempre, en lo posible, tratar de utilizar Classroom. Siempre voy a actualizarlo para trabajar con este correo institucional y de esta manera vamos a poder comunicarnos más puntualmente y efectivamente, ¿ya? Como bien sabemos, los medios de comunicación, de repente algún joven no tenga mucha accesibilidad o no tenga de repente la posibilidad de hacerlo, siempre estoy a su servicio. Ustedes mándenme por WhatsApp sus mensajes, ¿no es cierto? Mi número telefónico también podemos coordinar y la idea es de que nosotros tenemos que estar constantemente en comunicación, ¿de acuerdo? Ese es el punto número uno. El punto número dos, siempre, por favor, haciéndoles la recomendación de que envíen sus tareas, ¿ya? Miren, en realidad, como ustedes sabrán, anteriormente ya hemos estado haciendo algunas sesiones vía Zoom y hemos estado tocando algunos temas, ¿no es cierto? E incluso la clase pasada, si ustedes recuerdan, yo les presenté o les envié también un formato en blanco, ¿no? O sea, dándoles el modelo. Ese modelo en realidad es el modelo, se podría decir, final, ¿ya? En realidad no me lo tienen que presentar hoy día todavía, ¿no? Simplemente era un modelo para que ustedes vayan viendo cuál es la disposición de desarrollo del trabajo que se va a hacer finalmente, ¿no es cierto? Porque como nosotros bien sabemos, esto del primer proyecto de emprendimiento, eso contiene una serie de pasos, ¿de acuerdo? Una serie de etapas, ¿de acuerdo? Y eso ustedes lo han podido estar viendo en las clases que hemos estado haciendo ya anteriormente, ¿ya? Es como, por ejemplo, ¿no? La confección de una puerta. Tiene todo un procedimiento, ¿no? Primeramente hay que diseñar, a ver cómo va a ser la puerta, las medidas. Luego, ¿qué hacemos? Hay que ver qué tipo de madera se va a poner, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tipo de madera? Luego viene el procedimiento del corte, las medidas. Después viene el procedimiento del ensamblaje, ¿no? Y así, igualmente, ese es un proyecto, por decir, ¿no? Un ejemplo nada más. Solamente para hacer una comparación. Igualmente, nuestro proyecto no necesariamente va a ser una puerta, ¿no? Simplemente es un ejemplo nada más. Pero todo lo que hemos estado comentando, yo les he estado informando, todo eso sirve para finalmente llenar esa ficha que yo les presenté, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes no pierdan de vista toda la teoría que se les está impartiendo. Es más, por WhatsApp yo les envié
la parte teórica, la información, y espero de que ustedes lo hayan recibido y que por lo menos también hayan leído, ¿no? Para que de esa manera ustedes también ya tengan una idea más o menos de los pasos que estamos siguiendo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. No sé, quisiera saber algún comentario de parte de ustedes. De repente hay dudas, alguna persona está confundida, porque de repente alguien puede decir por ahí, no entiendo de qué se trata esto o lo otro. No, de repente no tienen una visión clara de lo que estamos haciendo, ¿no? Si hubiera alguna duda, me pueden hacer llegar, ¿no? En este momento también estamos para justamente interactuar, para conversar, ¿de acuerdo? Por ahí pregunto, de repente hay algún comentario. A ver, jóvenes, ¿todo tranquilo? No hay dudas, ¿verdad? Todo está claro, ¿no? ¿Sí? A ver, Peña García, muy bien. Eduardo, muy bien. Moisés, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces, bueno, en vista de que no hay comentarios, no hay preguntas, no hay dudas, también quisiera decirles, ¿no? Lógicamente he estado revisando los correos y la idea era, según les pude decir la clase anterior, la idea era de que esa ficha de que yo les envié, ¿no? Por lo menos podían ir desarrollando de repente la primera pregunta, la segunda parte, de repente la tercera parte, porque finalmente todavía no tienen por qué entregarme esa ficha. ¿De acuerdo? Más bien vamos a continuar los temas que corresponden a esta semana y más explícitamente yo les voy a ir dando las pautas por el nuevo correo institucional, ¿ya? Por el claro, ¿de acuerdo? Lo que yo quisiera es que ustedes se comprometan con el curso, ¿no? Electrónica, para que podamos llevar a cabo bien nuestro proyecto. Y también quisiera que ustedes se comprometan a, digamos, a seguir este proceso de comunicación, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, siempre no duden en llamarme o en poner al correo institucional algún comentario, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Dicho esto, vamos a continuar, ¿ya? A ver, hoy día vamos a ver, vamos a ir les voy a presentar una pequeña diapositiva. Como nosotros sabemos, muchachos, en esta etapa de pandemia que estamos, hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades, ¿no? Hay que cuidarnos, siempre no descuidar la limpieza. Y bueno, vamos a continuar. A ver, aquí dice, ¿no? Continuamos con nuestro proyecto, esta vez con la fase ideación. O sea, esta fase de ideación está dentro de el tema, mi primer proyecto de emprendimiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan bien claro, ¿no? Bien claro, ya que el tema, mi primer proyecto de emprendimiento continúa, solamente que estamos explicando los diversos jóvenes, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? Tengo muchos problemas con el Sí, internet, sí, sí. hay muchos problemas, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, espero de que se haya solucionado el problema. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Miren, jóvenes, nosotros decíamos de que ahora vamos a entrar al tema que consiste en definir o en explicar lo que es la etapa o fase de ideación, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, hoy día vamos a continuar con el programa Aprendo en Casa, ¿no? Que promueve el Ministerio de Educación. Bien, entonces, para continuar con nuestro proyecto, esta vez con la fase de ideación, recuerden que hemos aprendido varias técnicas de creatividad. Eso es lo que yo a ustedes les comentaba, ¿no? Anteriormente, en las sesiones anteriores, lo que se ha estado haciendo es explicar las diversas técnicas que han habido, ¿no? Para poder completar todos los conocimientos para poder realizar el primer proyecto de emprendimiento, ¿ya? Bueno, entonces, eso es lo que se ha hecho en las clases anteriores. Entonces, ahora ha llegado la hora o el momento de emplear algunas de esas técnicas, ¿no es cierto? Según sea pertinente, lo que quiere decir según
sea el caso que necesitemos o no de esas diversas técnicas. Porque como son varias técnicas, todas las técnicas no las vamos a utilizar para un mismo proyecto. Lo que aquí sucede es que debemos de escoger una de las tantas técnicas que estamos aprendiendo para poder realizar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, esta clase de hoy día, el tema de hoy día es justamente el estudio de la fase de idear, ¿ya? El método de, la técnica de idear. Aquí empieza el proceso de diseño y la generación de múltiples. Entonces estábamos en que hoy día vamos a ver el tema sobre etapa o fase de ideación, ¿no es cierto? Esta fase consiste en la generación de múltiples ideas, ¿ya? En esta fase, todas las ideas son válidas y se combinan todo, el pensamiento inconsciente y el pensamiento consciente. Cuando hablamos de este pensamiento inconsciente y pensamiento consciente, esto está haciendo referencia a dos tipos de pensamiento. El pensamiento consciente es aquel que tenemos cuando estamos despiertos, ¿no es cierto? Durante el día, cuando estamos conversando, quizás estamos sentados pensando, ¿ya? El pensamiento inconsciente es un pensamiento que a veces y generalmente con frecuencia es un pensamiento que brota en el sueño, ¿no? En el estado cuando estamos durmiendo. Es por eso que también en la historia se dan el caso de que muchos científicos, ¿no? Estaban durmiendo, dice, y justo en ese momento en que estaban en un periodo de ya dormirse totalmente, les venían unas ideas excelentes. Entonces inmediatamente se levantaban y anotaban esas ideas en un papel, ¿no? En su cuaderno de apuntes que tenían. Ese tipo de pensamientos a veces brotan en el estado ya prácticamente casi para dormir, ¿no? O cuando a veces estamos casi durmiendo. Entonces, tenemos que utilizar estos tipos de pensamientos, también tenemos que utilizar los pensamientos racionales, ¿no? Los pensamientos racionales son aquellos que justamente surgen cuando nosotros estamos haciéndonos preguntas constantemente, ¿no? Este tipo de pensamiento generalmente es cuando nosotros, por ejemplo, realizamos el curso de matemática, ¿no? O también cuando tratamos de buscar o idear algún modelo, de repente alguna forma de algún objeto, ¿no? Entonces, todos estos tipos de pensamientos se juntan, ¿no? Se juntan. Asimismo, la imaginación también es uno de los elementos, uno de los aspectos que forman parte de este grupo de cualidades, ¿no? Que tenemos que tratar de aprovechar al máximo para, para poder llevar a cabo nuestro proyecto, ¿ya? Bien, a ver, si en caso se va, jóvenes, la señal, por favor, como bien saben, unos 5 o 6 minutos y luego regresamos, ¿ya? Por favor. Bien, entonces, en esta fase todas las ideas son muy, todas estas ideas son válidas, ¿no es cierto? Bien, entonces también tenemos que utilizar mucho la imaginación. Hay muchas definiciones de creatividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de ellas es que creatividad viene a ser la capacidad de crear, ¿no? La chispa que enciende la idea, etcétera. Hay muchas definiciones en realidad, pero finalmente todas expresan un mismo concepto, ¿no? Bien, entonces, de estas definiciones, la que más es pertinente, ¿no? Para nuestro caso sería que podríamos decir que la creatividad es la chispa que enciende la idea. Esa sería nuestra definición para nuestro caso, ¿ya? Muy bien. Bueno, como acá, ustedes saben que yo les estoy enviando constantemente información teórica, ¿verdad? Yo quisiera saber si les está llegando, ¿no? Sí, sí está Muy llegando. bien, muy bien. Ya, entonces, jóvenes, aquí por ejemplo dice, ¿no? Esta frase de que la creatividad es la chispa que enciende la idea, lo dijo Dilip Mukherjee. Mukherjee. Bien, entonces, este autor, ¿no? En su libro Surfing the Intellect, ¿no?
Esta palabra es traducida al español como surfeando o navegando, ¿no? En el intelecto, ¿no? En la sabiduría, en el conocimiento, ¿no? Entonces, este autor tiene cerca de 30 libros relacionados, ¿no? Con la creatividad. Bueno, jóvenes, entonces más o menos ya tienen una idea acerca del tema que estamos tratando hoy día, ¿no? Lógicamente, ustedes van a tener que hacer uso de esa cualidad que todo ser humano tenemos, ¿no? En este caso, ¿no? Ustedes van a tener que emplear esa chispa de creatividad para encender la idea de su proyecto. Yo he estado leyendo los trabajos que ustedes me han estado enviando y realmente me da mucho gusto porque hay muchos jóvenes que están captando la idea, ¿no? Por ahí he visto la idea de una pulsera, ¿no? De una pulserita, de un modelo especial, con el cual se pueda de repente dar a entender, ¿no? Una sola idea, una idea de unión comunitaria, una sola idea de pensamiento, ¿de acuerdo? Me ponían el ejemplo, ¿no? Me decían de que eso podía hacerse así algo como en el DNI, por ejemplo, ahí se pone una letra, algo para dar a conocer una idea, ¿no? Entonces, justamente sería creada, esta pulsera daba a entender nuestra filosofía, nuestro pensamiento. Y es un trabajo muy bonito realmente. Como bien sabemos, a ver, dentro de 5 minutos de repente se corta la señal, pero continuaremos, ¿ya? Muy bien, aquí vemos, como siempre, las recomendaciones, ¿no? Siempre las recomendaciones de la limpieza, de cuidarnos, no salir de casa, porque hay que cuidar, nuestro principal tesoro es la salud. Sin salud no hay nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. La fase de ideación, que justamente es el tema de hoy. Como siempre, yo les voy a enviar la parte teórica, ¿ya? Les voy a enviar la parte teórica. Lo que sí quiero es que presten atención porque es muy importante que capten las ideas principales, ¿no? Aquí, lógicamente, tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Miren, si nosotros repasemos, si nosotros recordamos, estamos en la parte creativa del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño, se podría decir, repaso, ¿no? Un pequeño repaso de justamente un pequeño repaso de lo que hicimos anteriormente. A ver, nosotros si recordamos, primero lo que hicimos es fijar un reto, ¿no es cierto? Ustedes se fijaron un reto, ¿verdad? De acuerdo a la teoría. Muy bien. Ese tema ya lo hemos visto, fijarse un reto. Luego vimos que también en el marco de ese reto se buscaba información, ¿no es cierto? Cómo se realizó la entrevista y las observaciones. Nosotros dijimos que la información no solamente se obtenía por medio de las encuestas, ¿no? Las informaciones también se obtenían como por medios visuales, observando, ¿no? Mirando y siendo muy analíticos, muy observadores. Ese también era otra forma de recabar información, ¿de acuerdo? Aparte del método de las encuestas, lógicamente, ¿no? Muy bien. Si recordamos, también lo que hicimos anteriormente era organizar la información, ¿sí o no? Ustedes organizaron la información muy bien. También definieron y establecieron el punto de vista, ¿no es cierto? El punto de vista, el famoso POV, ¿ya? Entonces, el POV significa en inglés Point of View, ¿no? Traducido al español, punto de vista, ¿no es cierto? También hemos visto que finalmente se cerraron esta fase con la pregunta, ¿cómo podríamos? Esta es una pregunta clave, se podría decir, ¿de acuerdo? Es una pregunta clave del método que estamos utilizando, ¿ya? Entonces, esta interrogante es la entrada para la siguiente fase que es idear, ¿ya? Entonces, y esta semana
entramos a esta fase, la fase de idear, que justamente viene a ser el tema que estamos viendo hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, en esta etapa se conciben una gran cantidad de ideas que generan muchas alternativas, ¿ya? Y posibles soluciones. Para la representación de la idea, podemos trabajar con una representación sencilla de ella, ¿no? La fase idear. Sin embargo, para elaborar esa pregunta partimos del punto de vista o POV, ¿no? El famoso POV. Por eso, ahora partimos de un ejemplo de punto de vista. Primero ponemos el usuario, ¿no? A ver, en el ejemplo, el usuario son los turistas, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo los turistas, ¿no es cierto? Pero también necesitamos más información sobre los turistas, ¿no es cierto? Ya que se sabe que quieren variedad de modelos de arete, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Estamos poniendo un ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces, sin embargo, para elaborar esa pregunta partimos del punto de vista, ¿no? Bien, entonces acá estamos poniendo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de los turistas, ¿no? En este caso los usuarios serían los turistas. Pero se necesitan más información de los turistas, ya que ellos quieren una gran variedad de modelos de aretes. En este ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo necesitan? Esas son dos preguntas importantes que hay que hacernos, ¿no es cierto? Pues su necesidad es para estar elegante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo pregunto, ¿los aretes qué valor tienen? En cuanto a material, por ejemplo, los aretes, en este caso no van a ser de oro, pero sí tienen un gran valor en cuanto al hecho del trabajo artesanal, al trabajo artístico, ¿no es cierto? Y sobre todo ahí lo que se valora es el valor artístico, y como ustedes bien saben, los turistas viajan por muchos países alrededor del mundo, y siempre a ellos les gusta comprar, coleccionar objetos que los relacionan justamente con esos países a los cuales ellos visitan, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, en este caso, bueno, los aretes, ¿no? Son unos trabajos artesanales que se venden mucho, es de gran importancia para los turistas, ¿no? Y lógicamente a nosotros nos generarían un ingreso económico, ¿no? Entonces, para que esta necesidad sea un poco más profunda, nosotros tenemos que utilizar la palabra ¿por qué? ¿De acuerdo? Si vamos a fabricar este tipo de artesanía, entonces tenemos que preguntarnos por qué lo vamos a fabricar, por qué lo vamos a hacer, ¿no? Y luego se pone el design, ¿no? Necesitan combinarlos con las diferentes ropas, o sea, las ideas, ¿no? El insight, en español las ideas, ¿no? Que necesitan combinarlo con las diferentes ropas. Esa es la idea fundamental, ¿no? De la fabricación o de la elaboración artesanal de este tipo de aretes o pulseras que se pudieran hacer, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden observar aquí,